Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Life Coach José Antonio Tabora, mi nuevo programa Política Actual con temas controversiales de actualidad socioeconómica de Costa Rica. Entrevista a jueces, abogados, fiscales, candidatos a la presidencia de la República, diputados, ministros, presidencia de la República. No te lo puedes perder todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Política Actual con el Life Coach José Antonio Tabora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde San José de Costa Rica en mi programa Política Actual, aquí como todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Y hoy tengo mi invitado de lujo, que es Ray Corea, un coach internacional, productor y escritor, que hoy viene como invitado para hacerle una serie de preguntas y queremos darle la más cordial bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ray? Muy bien, José, gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia y gracias por la oportunidad de estar nuevamente en este programa. Sí, hay algo muy importante, es que Ray Corea, usted sabe que yo me iba siendo amigo de él, leí su libro, que me lo regaló, promocioné su libro en Grupo Extra, y ahora a través de mi canal digital y las redes sociales a nivel internacional, y hoy también le hice la entrevista para el periódico La Voz sobre la amistad. Pero hoy quiero hablar con Ray Corea sobre la actualidad socioeconómica de Costa Rica, ¿verdad? Y de lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país, bajo tu óptica, ¿verdad? Porque siempre es importante hablar de política, pero es muy importante hablar con una persona que motiva, que es un consejero espiritual, que además es un escritor y que además tiene una perspectiva diferente que el resto de la gente que está dentro de la política, ¿verdad? Ayer que estábamos pregrabando con don Albino Vargas, ¿verdad? Él tiene una perspectiva diferente porque lo ve a través de su óptica como la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ¿verdad? Ahora te tengo a ti y la próxima semana tengo a don Otto Guevara. Entonces son tres conceptos distintos, pero muy valiosos para la población costarricense. Pero, ¿qué opina Ray Corea sobre la actualidad socioeconómica de Costa Rica? Bueno, es una pregunta muy interesante que se divide en muchas aristas, tiene muchas respuestas, pero la actualidad socioeconómica de Costa Rica, yo creo que ahorita no refleja en realidad lo que está pasando el país. Yo siento que el país está viviendo una etapa de mucha transición y en esa transición que está viviendo hay mucha gente que se está quedando en el camino. Y esto no viene de hace un año, 2 años, 3 años, no viene desde pandemia, eso viene mucho más atrás. Creo que hay mucha gente que se ha quedado en el camino y por eso yo digo que no está reflejando. Tal vez los números, y no soy experto en números, pero tal vez los números nos dan una perspectiva y siempre, de una u otra forma, el político de turno va a, creo yo, maquillar lo que está pasando en realidad. Pero eso a veces yo siento que es como que yo meto la basura debajo del tapete. Entonces, cuando levantamos el tapete o la alfombra nos damos cuenta de que está sucio. Cuando usted es de los que caminan, de los de a pie, se dice muy popularmente, te das cuenta y escuchas y tu oído empieza a llenarse de toda esa información que es necesaria para caer en una realidad. No alcanza, no se puede, no hay una perspectiva, el crecimiento es solo para unos pocos, no es para muchos. Entonces, cuando tenés la oportunidad de relacionarte con diferentes personas, y en estos días tuve una charla en una empresa, en la parte de liderazgo y finanzas, y cuando yo hablaba veía sus rostros, y cuando veía sus rostros me decían, es que yo estoy así, es que yo tengo esta situación, es que yo estoy viviendo acá, y unos pocos, muy pocos, decían, yo estoy bien. Entonces, uno como coach siempre parte desde la pregunta, y la pregunta, una buena pregunta, o abre o cierra. Entonces, cuando te das cuenta que lanzaste una pregunta que abrió un espacio que nadie quería abrirlo porque está tan encerrado y ensimismado en eso que no quiere que nadie se dé cuenta,
Entonces vas a empezar a descubrir la realidad que estamos viviendo. Yo siempre he creído que Costa Rica es un país privilegiado, un país bendecido, un país que tiene una gran posibilidad de desarrollo y crecimiento, pero lastimosamente todavía nos siguen faltando esas oportunidades para que esa realidad socioeconómica sea diferente. Cuando estamos hablando de esta realidad que vive Costa Rica y de repente queremos tapar, como dijo usted, el político de turno, ¿verdad? Es por una temporada y se tiene que ir, lamentablemente son solamente 4 años, ¿verdad? Sí. Y de repente en 4 años no se puede hacer mucha cosa, ¿verdad? Y venimos recogiendo situaciones de otros presidentas, de otros gobiernos, y de repente es una situación que no se puede arreglar en tan poco tiempo. Una persona que reciba un coaching, una asesoría en la parte emocional o sentimental o financiera o la proyección que vayan a necesitar, es necesario que un político tenga un coach, una persona que lo asesore, que le ayude en esas partes. Pues yo creo que todos en la vida tenemos que tener un coach. ¿Por qué? Porque el trabajo de nosotros es hacerle ver lo que no estamos viendo. Todos tenemos 180 de vista, pero todos tenemos también 180 de ceguera. Y usted ha escuchado muchas veces, es que yo creo que esto hay que hacerlo así, es que yo tengo esta solución, es que yo creo, pero resulta ser de que cuando te das cuenta, había otra respuesta, había otro camino, y no lo vimos. ¿Por qué? Vuelvo al punto, tenemos 180 de vista, pero tenemos 180 de ceguera. Hay cosas que yo no puedo ver, y humanamente es imposible que una persona pueda tener el panorama completo. Entonces yo siento que el político a veces le falta un poquito de esa humildad para poder reconocer de que no tiene la capacidad para resolver todo. Por eso cuando en procesos políticos o campañas políticas alguien viene y te dice, es que yo tengo la solución de todo. No es cierto. No es cierto, porque también usted es humano, como soy yo. Tal vez tendrás un poco más de conocimiento, pero cuando un político dice, estoy rodeado de gente que me hace ver lo que no veo, cuando uno reconoce, inclusive en la vida, no tengo todas las respuestas, pero tengo una serie de personas que me muestran y me hacen ver y escuchar lo que no he visto, entonces cambia el tema. Es necesario que la persona que va a gobernar se deje dirigir por otros también. Es correcto, porque partamos de un punto, José. Cuando yo creo que tengo la solución absolutamente de todos, estoy partiendo tal vez de una soberbia. Y voy a decir algo que suena hasta extraño. ¿Por qué? Porque yo tuve que estudiar y ahorita estoy estudiando otra vez. Porque el aprendizaje es selectivo. Yo elijo qué quiero que entre a mi vida. Entonces yo tengo que tener esa claridad y tengo que entender de que yo no tengo la respuesta de todo. Que una persona que está en política, una persona que está en medicina, usted ve a un médico diciendo, es que yo sé todo. Si te vas a un médico que tiene muchos años de estar ejerciendo su labor, su profesión, siempre lo vas a ver investigando. Y siempre te va a responder de la siguiente manera. Yo creo que esto es así. Los años me han dicho que esto es así, pero voy a investigar. Pero cuando uno viene y de parte de la soberbia dice, es que yo sé que esto es así, porque lo aprendí, porque lo he vivido, no siempre es igual. Entonces, claro que todos necesitamos a alguien que nos enseñe, claro que todos necesitamos a alguien que nos haga ver las cosas, claro que necesitamos alguien que nos haga observar lo que mi mente, lo que mis ojos, mi vista limitada no me deja ver. Es necesario que yo tenga a alguien que multiplique mi visión, que triplique mi visión. Eso es como los lentes de las cámaras. Los lentes de las cámaras tienen unos que son duplicadores y entonces hacen que la imagen se acerque más. Pero lo más triste en nosotros los seres humanos es cuando nuestra vista
es limitada y no queremos ponerle un lente que multiplique esa vista y nos haga ver lo que no alcanzamos ver. En Costa Rica estamos pasando una situación muy difícil que es la falta de empleo, la pobreza extrema, los asesinatos, que ya vamos por casi 800 y pico de asesinatos, ¿verdad? Y situaciones que Costa Rica no había vivido durante muchas épocas pasadas y que de repente tampoco podríamos decir que es culpa de un solo gobierno, sino es una situación que se ha venido viviendo durante ya años atrás y que hoy se ve reflejada en nuestra sociedad actual. Cuando estamos hablando de estos asesinatos, ¿verdad? Podríamos pensar que son personas que vienen de otros países con otras ideas, con otra idiosincrasia. Sin embargo, en Costa Rica también se da a relucir el narcotráfico, la falta de educación, matrimonios disfuncionales, falta de fe, ¿verdad? Y muchas situaciones que se ven golpeadas en la sociedad desde la niñez. Es culpable el padre de familia por su ausencia, es culpable una relación de un matrimonio disfuncional. La educación es muy importante desde niño, el niño se viene formando. ¿Qué pasa con la sociedad actual en Costa Rica? Yo creo que no es un tema de buscar culpables, porque todos somos culpables, todos somos responsables. ¿Por qué? Porque el hecho de que tus papás, por poner un ejemplo, o mis papás, no hayan ido a una universidad, no se hayan capacitado, no hayan superado su vida financieramente, eso no es justificante para que yo sea igual. Y creo que ese es el grave error que cometemos los seres humanos. Siempre buscamos la manera de justificar por qué yo no soy exitoso. Siempre buscamos la manera de justificar por qué yo no lo logré. Siempre buscamos la manera de justificar por qué hay tantos asesinatos. Ok, te pregunto y me pregunto, ¿y yo? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? Hace unos días estaba en un lugar, había una actividad y había unos jóvenes. Y entonces tiraron la basura al piso. Y en ese lugar habían, no sé, como 60 basureros. Pero tiraron la basura al piso. Y se fueron. Entonces, yo estaba lejos viendo esa situación desde mi carro, soy muy observador. Y en eso digo yo, bueno, si nadie lo recoge, yo lo voy a hacer. Pero en eso viene una persona, se queda viendo, y ya ellos iban de salida, y recogen la basura, y hacen un comentario, y se van caminando, y depositan la basura en el basurero, y se van. Y me llamó la atención, porque yo dije, wow, hay gente que tiene claro, que tiene que asumir la responsabilidad, y hay otros que no la tienen clara. Y la responsabilidad se nos ha enseñado por muchos años que es saber responder, pero la responsabilidad no significa eso. La responsabilidad significa hacerme cargo de. No es culpa solamente de los padres que abandonaron sus hogares, no es culpa de las madres que no se cuidaron y quedaron embarazadas y no querían tener hijos, no es culpa de los hijos que tomaron un camino equivocado solamente, no. Todos tenemos una cuota de responsabilidad. Yo creo que el problema, y en esto los políticos a veces son muy especialistas, y es buscar el culpable. El culpable fue el gobierno anterior, el culpable fue a esto, el culpable fue el otro. ¿Y en qué momento me voy a hacer yo responsable? Yo no puedo devolver el pasado. Yo no puedo traer ese montón de políticos o este montón de gente que me hizo algo y decirles, ahora sí, ya llegué yo y usted resuélvame la vida. No puedo, José. No puedo. Entonces, ¿qué me toca a mí? Hacerme responsable. Si alguien se hace responsable de su situación en este momento, ahí las cosas empiezan a cambiar. Sí, ¿qué pasa cuando la persona se hace responsable y de repente se hace tan responsable que no delega? Y entonces, eso es lo que vamos a hablar. Voy a hacer la primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre eso. ¿Qué pasa con las personas que no saben delegar y quieren hacerse
responsable de todo. Vamos a hacer un corte y regresamos con más de política actual y el life coach José Antonio Tavora. Entonces, esto es de, mire, amarrarse los pantalones y decir no. Yo le voy a enseñar a decir no hoy. Diga, no quiero ir ahí, no me interesa estar ahí, no me sirve meterme ahí todo el tiempo. No es el estilo de vida que yo quiero llevar. Ese no es el estilo de gente con la que yo quiero andar. Diga, no es lo que yo quiero para mí. Empiece a decir no y la oscuridad se va a ir. Se va a ir, no va a poder estar con usted porque no es lo que usted quiere hacer. Ray Corea presenta Sigamos Caminando. Este libro se dirige directamente a tu situación actual, brindando ánimo, aliento y esperanza para seguir adelante en la vida. Con cada línea de este libro, seremos desafiados a recorrer el camino difícil de colocar nuestras convicciones por encima de las circunstancias que enfrentemos. Sigamos caminando. Ya está disponible en Librería Internacional y Amazon. Adquiérelo ahora. Bueno, estando aquí en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de H en San Pedro, nos llega la noticia de que el Consejo de Gobierno decidió abrirle un proceso de investigación sobre el tema de la incompatibilidad política para que Adrián Torrealba Navas continúe en la Junta Directiva de la Caja a raíz del conflicto de interés que tiene por la deuda como patrono de 156 millones de colones. Está bien que el Consejo de Gobierno haya actuado de manera célere al respecto, pero además creemos que la UCAEP, la Unión de Cámaras, que es la entidad que representa el señor Torrealba Navas en la Junta Directiva, debe separarlo de inmediato. Este es un asunto político, de transparencia, más allá de lo jurídico, pues desde un primer momento en que la denuncia la interpusimos en ANEP, porque fue la ANEP la que interpuso esta denuncia, lo más correcto era que el señor hubiera sido separado por esta cúpula empresarial de manera inmediata, porque se está enlodando el propio prestigio de la UCAEP. Le voy a decir algo, es importante que usted se desarrolle, es importante que usted reciba una dirección. ¿Para qué? Para que todo lo que usted vaya a hacer, lo vaya a hacer con dirección. No tema desarrollarse, no tema hacer cosas nuevas, no tema hacer cosas que lo vayan a poner en grande. ¿Por qué? Porque a veces nos da temor el crecimiento. El crecimiento es parte de nuestro desarrollo fundamental. ¿Cómo no ir al tiempo perfecto si no tenemos un desarrollo? Entonces, tiene que haber un desarrollo para que haya un desenlace, pero además tiene que haber un principio para que haya un desarrollo. Usted quiere desarrollarse, entonces no tema, no desmaye y lleve su fe a otro nivel. ¿Cómo va a llevar usted su fe a otro nivel? De esa manera, desarróllese, crea en usted, levante su ánimo, levante su autoestima y su dirección, y usted verá literalmente la gloria de Dios en usted. Bien, estamos en el siguiente bloque de mi programa Política Actual con el motivador de vida José Antonio Tavora y mi invitado de lujo de esta semana, Ray Corea. Estábamos hablando tras bambalinas y antes de la pausa sobre delegar responsabilidades o delegar funciones, porque hay gente, Ray, que definitivamente lo quiere hacer todo, y también eso es un problema, ¿verdad? Que asume una responsabilidad y no sé cómo delegar funciones porque no confío en las personas que tengo a mi alrededor. Somos todólogos, y ese es un término... Todólogos. Ese es un término que no es bueno, porque no es cierto que seamos buenos en todo.
vos tenés una habilidad que yo no tengo. El productor del programa tiene una habilidad que yo no tenga. El hecho de que yo conozca cómo se hacen las cosas no significa que yo sea bueno para hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo no confío en los demás, cuando yo no quiero delegar para que otro lo haga, es porque primero estoy siendo egoísta. Sí, estoy siendo egoísta. ¿Por qué? Porque estoy diciéndole, vea, yo no confío en usted, y como yo no confío en usted, mejor lo hago yo para que salgan las cosas bien. Pero es que las cosas salgan bien, ¿desde qué óptica? ¿Desde la mía o desde que recibe el producto? ¿Será bueno entrenar a la persona a la que voy a delegar esta función? También es necesario. El verdadero líder hace lo siguiente: invita a su discípulo para que vea. Después que ve, invita a su discípulo para que lo haga con él. Y después de que lo hizo con él, invita a su discípulo a hacerlo y él se queda viendo a su discípulo. Esos son los 3 pasos de un verdadero líder. Sí, es necesario un entrenamiento. Totalmente. Para poder delegar una función y poder hacer las cosas bajo una confianza de que todo va a salir bien. Sí, pero vuelvo al otro punto, que es muy importante, José, porque si yo entrené a una persona, la capacité, bueno, él lo va a hacer como él aprendió, como yo le enseñé, pero también esa persona es independiente en su pensamiento. Y lo va a hacer como él crea que es mejor. Entonces yo tengo que tener la suficiente madurez para validar lo que él está haciendo. Si yo no le valido lo que está haciendo, significa que lo que yo hice con esa persona tampoco sirvió. Porque no confié, porque no lo validé, porque no lo estoy dejando que el conocimiento que adquiere uno, cada quien lo procesa diferente y lo realiza diferente. Yo le puedo decir a usted me manda la dirección de este local y usted me dice, es el edificio que está diagonal. Bueno, pero para mí diagonal es otra cosa. Para mí diagonal es otra cosa. Para mí la entrada está del lado izquierdo, pero la entrada está en el lado derecho. ¿Por qué? Porque todos tenemos pensamientos diferentes. Pero entonces yo como líder tengo que validar. Y yo como líder tengo que empoderar. Yo como líder tengo que lanzar, acuerpar. Y si esa persona se equivoca, no la puedo destruir. Tenemos que tener un proceso de validación, de celebración, pero también de revisión. Cuando acabas de dar un punto específico, somos señaladores y acusadores de personas que de repente fracasaron o tuvieron alguna zancadilla, se cayeron, ¿verdad? No lo lograron, pero de repente no sabemos si esta persona que se cayó se levanta con fuerza y puede hacer las cosas muchísimo mejor. Todos podemos caernos en algún momento, a todos nos pueden pasar cosas. ¿Qué pasa si es un líder presidencial? Tenemos en Costa Rica gente que se ha lanzado por una segunda vez a la presidencia de la República y de repente le pasó algo y ya tachamos a la persona porque no tenemos credibilidad en la gente. En Costa Rica el tico es de una sola posición y de repente empieza la vida, si voto por esta persona, si no voto por la persona, si lo que hizo anteriormente, la persona tiene derecho a cambiar. Claro, pero el tico tiene una particularidad, somos pachoteros. Y usted que es tico me va a entender, somos pachoteros, somos serruchapizos muchas veces. El pura vida enmascara muchas cosas que el tico hace por detrás. Y es ser pachotero, es ser serruchapizos en algunas cosas. Si alguien cae, inmediatamente todos señalamos, mire, cayó, fracasó, yo sabía que ese era un desgraciado, que ese era esto, que... Pero no tenemos la oportunidad, o no le damos la oportunidad, primero que explique, y segundo, bueno, vení para ayudarte. Te ayudamos, no, el que sigue, ya fracasó, inútil, malo, no se preparó. Por Dios. Y nosotros no fracasamos. Y nosotros no nos equivocamos. Y no estamos expuestos a eso. Pero somos buenos para señalar. Somos buenos para despedazar. Somos buenos para destruir en vez de construir. Somos potencia mundial.
en tirar abajo a una persona. Pero eso debería el tico erradicarlo. Deberíamos erradicarlo. Porque en los últimos años se ha vuelto tan común, en los últimos años se ha vuelto tan de todos los días. Las redes sociales desgraciadamente se han vuelto en la perfecta trinchera para cobardes que no pueden decir las cosas de frente. Porque las redes sociales se volvió como un periodismo personal, que la gente puede decir cosas y de repente esconderse. ¿Usted cree eso? Sí, claro. Mira, te voy a contar una anécdota. ¿Puedo contarte una Sí, anécdota? claro, claro. Para eso es el programa. Gracias. Cuando yo saco mi libro, un periódico de circulación nacional me hizo el honor de hacer un artículo. Yo me sentí agradecido. Mi libro es un libro de empoderamiento y motivación a la gente para seguir hacia adelante. Si fracasó, levántese. Si no le fue bien, vuélvalo a intentar, pero no se quede tirado en el suelo, no tire la toalla. Y fue impresionante ver las redes sociales. Cómo gente que no me conoce me estaba despedazando. Y cómo gente que supuestamente me conoció hablaban mentiras. Impresionante. Y yo tuve la intención de empezar a contestar a cada uno de ellos y decirle, si usted tiene algo en contra mío, dígamelo, delante de un abogado, para ver si es cierto. Pero después dije, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Es desgastarse. ¿Para qué desgastarme? ¿Para qué pelear a la altura de gente ignorante, de gente que es cobarde y se esconde detrás de una red social? No vale la pena. No vale la pena. En la parte política, Ray, sucede mucho eso, ¿verdad? En Costa Rica se ve mucho la manipulación política, ¿verdad? Ahora hay cientos de candidatos a las alcaldías. En febrero se escogen a los nuevos alcaldes de Costa Rica. Hay varios partidos políticos que están promocionando sus campañas. Sin embargo, muchos de estos no calificaron para poder ingresar con sus futuros promocionales de alcaldías y están manifestándose. De hecho, la próxima semana tengo a un partido político que está peleando que el Tribunal Supremo de Elecciones lo acepte, porque hubo una variante en la papeleta, en las inscripciones de los partidos, y de repente no le han dado el resultado de si el partido ya lo aceptaron, y hasta aquí al 11 de diciembre todavía quedaría del 11 de diciembre al 11 de enero un mes y resto para poderse promocionar y buscar los votos. Todas estas situaciones pasan en Costa Rica, ¿verdad? Unos lo llaman manipulación, otros se manifiestan de que sienten que le diríamos en Costa Rica, le están serruchando el piso. Todas esas cosas pasan a través de las redes sociales, que hoy por hoy es un poder, ¿verdad?, que puede manifestarse y puede haber una máscara detrás de todo esto para que no se vea la claridad de lo que un partido político y la sociedad costarricense está buscando. Cuando estamos hablando de las redes sociales, que es la potencia en este momento, hablemos de todas las plataformas de las redes sociales que se pueden manipular. Puede haber mentira, puede haber engaño, puede haber noticias falsas. Todo eso se ve ahora que no se veía antes en Costa Rica y en el mundo. Cuando estamos hablando de plataformas digitales y alguien como Ray Corea, que lo que hace es motivar al país y a nivel internacional tratando de ayudarnos, mostrando sus libros, y de repente encuentra que alguien está diciendo mentiras, ¿cuál es la perspectiva de una figura pública como usted, verdad? Saber que están escribiendo y que es mentira lo que están diciendo, y de repente usted dice, mejor no les doy pelota, diríamos aquí en Costa Rica, no me voy a desgastar en esto y no voy a seguir desgastándome con todas estas cosas que están diciendo de mí, o llega un momento que usted dice, voy a contestar y me voy a agarrar con esta gente. Mira, yo creo que uno no tiene que gastar su tiempo en personas
que no te van a entender. Los que son tus verdaderos amigos no te van a pedir explicaciones. Y los que no son tus amigos, por más que le des explicaciones, no te las van a aceptar. Entonces yo parto de ahí. Humanamente a uno le molesta. Inclusive cuando yo veo amigos míos, igual, personas públicas, que los despedazan en redes sociales, que los destruyen y que les dicen de todo, wow, hermano, yo los llamo y les digo, tranquilo, todo va a estar bien, no se meta en ese juego, descanse, no se meta en eso, tenga paz. ¿Por qué? Porque somos tan inconscientes que señalamos, que destruimos y se nos olvidan que cuando hacemos así, hay 3 dedos que nos están enfocando a nosotros. El que está libre de pecado, tire la primera piedra, dijo Jesús. Cuando iban a apedrear a una mujer, y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todo el mundo hizo, y escondió la piedra, y se fueron. Entonces, a veces se nos olvida que tenemos techo de cristal. A veces se nos olvida que detrás de una persona hay una madre, hay un hijo, hay un futuro, y lo único que estamos haciendo es despedazar la vida de un ser humano. No se vale. ¿Quién soy yo para destruir la vida de un ser humano? ¿Quién soy yo para...? Puede ser que esté equivocado, sí, pero es problema de él. Puede ser que esté cometiendo un error, sí. Sería más fácil como dice Proverbios 1.7, el sabio del mal y se aparta y ya, apartarse. Exactamente, mire, tome las redes sociales, haga un ejercicio, tome las redes sociales para dejar un mensaje positivo, tome las redes sociales para empoderar a alguien, tome las redes sociales, si tiene algo bueno que decir, dígalo, háblelo, súmele a esta humanidad algo positivo, no algo negativo. Pero el problema, José, es que lo positivo no vende. Correcto. Es importante defenderse. Si, por ejemplo, alguien manifestó alguna información a la cual usted no está de acuerdo y usted dice, no, definitivamente esto no estoy de acuerdo, yo siento que me laceraron, que me malinformaron, que me avergonzaron, que me humillaron, que me golpearon, y usted siente que tiene esa necesidad de poderse defender. No todos están en los medios de comunicación como nosotros y tienen esa plataforma para defenderse. Hay gente que no puede y fue a la Corte Suprema de Justicia a buscar resarcir el daño moral. Es necesario que la gente se defienda. Habrá oportunidades en las que uno no deba quedarse callado y decir, no, un momento, esto no es así. Esto lo comparo, Ray, con el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, que de repente tiene mucha habilidad para defenderse con los medios de comunicación. De verdad que un saludo al presidente de la República, que está viendo mi programa, y un saludo al gabinete, ¿verdad? Quiero decir esto, ¿verdad? Él tiene una habilidad de defenderse a tal extremo que ahora hay un noticiero del gobierno. ¿Sabía usted eso? Sí. Están abriendo un noticiero. ¿Por qué? Porque de repente los medios de comunicación tradicionales, que son los medios que hacían ganar a un presidente, no son los medios de comunicación que lo apoyan a él. Y todo lo contrario, ha venido una disputa entre medios de comunicación a tal extremo que él les llama la prensa canalla, ¿verdad? Ayer don Albino Vargas en la grabación decía la prensa, no me acuerdo, ¿verdad? Pero era lo mismo. En vez de decir la prensa canalla, decía como la prensa algo, ¿verdad? Entonces el asunto es que don Albino Vargas mencionó 2 periodistas mujeres famosas de Costa Rica. Decía él que ellas tienen la radio acaparada, o sea que ellas deciden y no deciden por Costa Rica. Y también mencionó a 3 medios de comunicación de los que antes decidían quién iba a ser el presidente de Costa Rica, puesto que había que pautar ahí, ¿verdad? Claro. Voy a hacer una pausa
una siguiente pausa y cuando regresemos vamos a hablar de esa parte tan importante que es cómo el presidente de la República ha podido defenderse ante los medios de comunicación y si usted está pasando por esta situación donde usted se siente lacerado, golpeado, avergonzado, humillado y de repente dijeron algo de usted que no es cierto, será necesario llegar a este tema hasta la Corte Suprema de Justicia y dar a valer su presencia moral, su presencia ante los medios de comunicación en Costa Rica, o sería mejor quedarse callado y dejarlo así. Ya regresamos con más de política actual y mi invitado de lujo del día de hoy, Ray Correa. Ese gigante se va para el suelo porque todas las cosas me ayudan para bien. Diga, esta situación que parecía un caos, un problema, una circunstancia que no le iba a lograr, diga, todo esto me va a ayudar para bien. Diga, todo esto que yo pensaba, que no pude dormir, que estaba en aflicción, que tengo a mi amiga en el hospital, que mi papá está enfermo, que no tengo trabajo, todo esto me va a ayudar para bien. Diga, no me pienso dejar, no pienso quedarme atrás, porque a veces vamos para atrás, pero usted viene y se agarra de esta palabra y empieza a avanzar. Diga, aquí voy, vamos, camine. Una vez más, siga caminando, siga avanzando, siga creciendo, no se deje. Yo dije, yo no pienso dejarme, ¿saben por qué? Porque todas las cosas me ayudan para bien. Un saludo, compañeros de la Municipalidad de León Cortés, que fueron despedidos de manera injusta. Hoy, lunes 11 de diciembre, estoy aquí en las afueras del juzgado de Tarrazú, y vine con el compañero José, uno de los despedidos injustamente por el alcalde de León Cortés. Vieran ustedes qué grata noticia. El juicio por el despido ilegal de ustedes está para darse entre enero y febrero del año próximo, ¿cierto, José? Sí, señor. Así nos lo dijo el funcionario judicial, porque además el alcalde la perdió. ¿Por qué? Porque el alcalde llegó a plantear aquí que todo estaba prescrito, que ya nada era válido. Y el señor juez le dijo, no, señor, lo siento, esto va a juicio, solo falta la fecha. Y más o menos hemos consultado y será entre enero y febrero. Muchas gracias, José, por acompañarnos, ¿verdad? José vino con nosotros aquí a hacer la consulta. Les deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo. Muchas gracias por confiar en ANEP. Yo sé que ha sido mucho tiempo. Confiamos en Dios, que se va a hacer justicia. Y además nosotros tenemos un lema: ANEP no abandona a su gente. Muchas gracias. Soy Albino Vargas Barrantes, servidor de ustedes. Pero nosotros también necesitamos recibir. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Usted no puede dar si usted no recibe primero. Usted, para poder dar, usted tiene que recibir. Y es bueno sentarse a escuchar lo que otros tienen que decirte. Lo que Dios usa a otros para que usted reciba, y de ahí viene la estabilidad que usted necesita para que usted no ande así, para allá, para acá, para allá, para acá. Bien, estamos en el siguiente bloque de mi programa Política Actual con el motivador de vida José Antonio Tabore, mi invitado de lujo del día de hoy, el escritor y coach internacional, productor de televisión de un famoso canal. ¿Se acuerdan del canal Enlace? Bueno, él es Ray Correa y estábamos hablando, Ray, sobre esta situación de dar valer tu perspectiva como figura pública o si fuiste dañado tu imagen, porque de repente hay gente que sí definitivamente se siente dañado, que lo difamaron,
Estábamos hablando que el presidente de la República ha tenido como esa habilidad, ¿verdad?, que ha confrontado y enfrentado a los medios de comunicación poderosos de Costa Rica y de repente se quedó sin nadie, ¿verdad? Porque ya cuando él aparecía con conferencias de prensa y cuando iba a otros países, ya los medios de comunicación, estos tradicionales, no lo seguían. Sin embargo, él no se dejó, porque vino y armó su propio equipo periodístico y está armando un noticiero para el gobierno. Y yo pienso que todo es válido. ¿Qué piensa usted? Bueno, primero saludar al señor presidente. De verdad, don Rodrigo es una persona que admiro, una persona que anda sin pelos en la lengua y dice las cosas, para él son blancas o negras. Algunas tal vez no estaré muy de acuerdo, pero definitivamente mi respeto, y yo le pido a Dios por él, porque es nuestro presidente y eso es lo que dice la Biblia. Oremos por nuestros gobernantes. ¿Qué te diré? Lo que pasa, José, es que, digamos, el señor presidente ha tenido que emplear su conocimiento, su capacidad y entender de que tiene que defender sus ideales. Entonces, a ver, y no lo hablo por los medios de comunicación, no quiero tampoco darles la relevancia, yo no vine a hablar de ningún medio de comunicación. Pero cuando usted mueve el piso, cuando usted trae una idea diferente, cuando usted llega en su casa y dice en su casa, señores, a partir de ahora hay que ordenar la casa, hay gente que no le va a gustar. Eso pasa en las oficinas. Usted ha visto donde hay oficinas públicas y privadas que llega un nuevo jefe y dice, señores, hay que ordenar esta oficina. Y empiezan a murmurar, empiezan a hablar. Nos van a echar, dice. Nos van a echar, van a hacer esto, van a hacer lo otro. No, déjenlo que trabajen. Ahora, si usted tiene temor de que lo van a echar, pregúntese por qué. ¿Por qué lo echarían a usted? Por negligencia, por descuido, por no ser serio. Entonces, ¿es culpa de quién? Por no ser el mejor empleado también. ¿Es culpa de quién? De la misma persona, claro. Perfecto, pero eso no lo vemos. No lo vemos, decimos, es que él la tiene en contra mía. Pero yo no veo lo que yo estoy haciendo o lo que yo no estoy haciendo. Entonces inmediatamente venimos a decir, es que me viene a dañar, es que me viene a hacer esto, es que me viene a quitar. No tenga miedo. Si dicen que lo van a echar, tenga miedo si usted es mal empleado. Tenga miedo si usted hace las cosas a medias. Medios esfuerzos, medios resultados. Pero si usted es una persona justa, correcta, honesta y trabajador, no tenga miedo. Y si lo despidieran, créame que existe la justicia y la justicia divina que lo va a poner en un mejor lugar. Pero cuando yo camino correcto, cuando yo hago las cosas correctas, cuando yo soy recto en mi posición y en mis asuntos, yo no tengo que tener miedo. Yo no tengo que tener miedo. Puede ser que eso sirva para empezar un nuevo estilo de vida. Pero será necesario defenderse. Mira, la persona necesitará poderse defender su reputación, si la reputación fue manchada, si fue lacerada, si necesita defenderse en la parte de comunicación, como lo ha hecho el presidente de la República al defender sus ideales. ¿Es válido hacer esto también? Mira, yo creo que lo que es válido es defender lo que es correcto. Si usted tiene las cosas correctas, si usted ha hecho lo correcto, usted tiene que hablar desde la verdad. Pero lo que no es válido para mí es defender la mentira. ¿Y la forma será? También la forma es que, por ejemplo, si yo voy a defender algo que no es tan claro, pero lo voy a defender porque tengo que pelear y tengo que ganar tiempo para que prescriban casos, para que no me echen, y ganar tiempo, y ganar tiempo. Mira, hay un país, y no voy a decir dónde, porque yo sí me enteré de eso, en nuestra amada Latinoamérica, que el gobierno defendía a los irresponsables, el mismo sistema. Entonces yo hablaba con un empresario
y él tenía problemas con sus empleados porque eran vagabundos, porque eran irresponsables, pero el mismo sistema de gobierno los defendía, y después de que usted los contrataba, tenía que esperar 2 años para poderlos despedir, porque si no, el gobierno lo podía. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo te vas a mantener 2 años con un irresponsable y un vagabundo? Entonces, ¿qué es Hay lo que sacarlo. Hay que sacarlo. No se puede. Pero entonces, ahí es donde decían, no, es que yo aquí, o sea, perdón, José, yo creo que yo defiendo, y en eso también tiene que ver la honestidad de cada quien. Porque en el mundo, no sé, en el mundo, para no citar una profesión, en el mundo hay gente que se aprovecha de su profesión para defender lo indefendible, para ocultar y para postergar y para retrasar las cosas que deben ser honestas. Y se aprovechan de su profesión, cualquiera que sea, para caminar en su deshonestidad, para seguir fortaleciendo su deshonestidad, y se aprovechan de su profesión. Escuchamos de gente que ha sido engañada en talleres mecánicos, que ha sido engañada en clínicas, que ha sido engañada, y defienden su posición y dicen, no, es que el tratamiento era así, y es que esto era así. No, estás encubriendo tu negligencia. Entonces, mi pregunta es, ¿qué vas a defender? ¿Lo indefendible? Y ahí tiene que ver otra pregunta más, que yo me la hago, y es, ¿cuál es mi nivel de honestidad? ¿Cuál es mi nivel de transparencia? Ray, cuando hablamos de honestidad y transparencia, Costa Rica está en esa encrucijada de que la gente ya no cree en los políticos, o si creen, dudan. Escuchaba decir que ya no creen en el partido político, sino en la persona, que ya no es voy a votar por el X partido, sino que la gente se enfoca más en la persona que está liderando en ese momento que el partido político en sí, ¿verdad? La figura de la integridad social, la familia, una persona, un líder político debe ser una persona que tenga una familia, que sea casado, que tenga hijos, para poder hablar de la integración familiar, una persona que esté preparada en el ámbito político, socioeconómico, una persona informada, porque muchos de los políticos que llegan a la presidencia, me pasó entrevistar a una candidata a la presidencia de la República, que le hice una pregunta y no me la pudo contestar, y me dijo, le prometo, lo que le pregunté fue, ¿qué le parece a usted la situación de las cárceles en Costa Rica? ¿Cómo podríamos ayudar a las personas de las cárceles y qué mejoras podríamos dar? Y ella me dijo, en este momento no le puedo responder esa pregunta, voy a averiguar y en la próxima entrevista que usted me haga, yo le respondo. Por lo menos fue honesta. Entonces, muy bien, lo que pasa es que a la hora de pensar que nuestros candidatos a la presidencia de la República, diputados, ministros, alcaldes, etcétera, para lanzarse a esta carrera, ¿usted cree que debe ser una persona familiar, una persona que representa a la familia, o podría ser una persona con valores que sean contemporáneos y vanguardistas? Una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Yo te voy a decir lo que yo pienso de un político y lo que yo creo que debería ser un político. Primero tiene que ser una persona transparente, que te pueda decir, sí, yo tengo deudas. Una persona que diga, sí, yo me divorcié y estoy rehaciendo mi vida. O sí, tengo una familia, me cuesta ser papá. Pero lo peor que podemos es presentar una figura política que en un afiche se ve íntegro, intachable, perfecto, que no tiene arrugas. Pero sí las tiene. Pero las tiene Sin muchas. arrugas y manchas. Ajá, las tiene y yo quisiera ver un político así. ¿Usted se acuerda de una campaña política? ¿Se acuerdan ustedes de una campaña que decía el menos malo? Totalmente. O sea, todos eran malos y él también era malo. Pero era el menos malo. Por cierto, quiero a don Luis le mando un saludo. Hace unos días
venía de un viaje, de una capacitación, y me tocó el privilegio de venir con don Luis. Sí. Venía viendo en internet un partido de Saprissa y venía don Luis viendo el partido conmigo. Entonces yo me sentía feliz. ¿Por qué? Porque es una persona que yo estimo a él y a su esposa. No, doña Aida. Doña Aida, porque son personas muy especiales. Ahora, imagínate, esta compañía decía, el menos malo. ¿Y por qué ganó popularidad? Porque alguien se acercó a una realidad. A ver, señores, los costarricenses, perdón la expresión coloquial, no nos chupamos el dedo ya. Claro. Ya no nos chupamos el dedo. En internet está todo. Y sabemos de todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mi candidato viene y me presenta, no, yo soy aquí y te cambian el tono de voz y te preparan y todo eso. No, o sea, ya no podemos estar ahí. Este mundo actual necesita transparencia, honestidad, necesita gente real. Real. Las redes sociales, José, y con esto casi que tenemos que ir terminando, porque creo que el tiempo nos gana, pero te voy a decir algo. En las redes sociales... Nos queda un bloque más, ¿verdad? El último bloque. Oh, wow. Entonces, bien. Nada más quiero, y si me falta, te lo digo. En las redes sociales le voy a dar un dato que tal vez usted lo sabía. Esas aplicaciones que te ponían la cara lisa, que te quitaban años, ya esas aplicaciones, la red social, el algoritmo, las conoce, y cuando usted sube una imagen así, inmediatamente te bloquean. ¿Y por qué? Porque las redes sociales entendieron que la gente quiere la realidad de la vida. Usted puede salir con cara de que me acabo de levantar, no me he bañado, y usted dice, mira, aquí estoy. Inmediatamente la gente le da, porque quiere conocer a la persona. Y eso me lleva a otro punto. Y el otro punto se lo digo luego. Ok, vamos a hacer la última pausa, ¿verdad? Y cuando regresemos seguimos con esta maravillosa entrevista y mi invitado al libro, Ray Corea, el escritor, productor, ¿verdad? Y además coach internacional en un programa Política Actual con el motivador de vida, José Antonio Tabora. Ray Corea presenta, Sigamos Caminando. Este libro se dirige directamente a tu situación actual, brindando ánimo, aliento y esperanza para seguir adelante en la vida. Con cada línea de este libro, seremos desafiados a recorrer el camino difícil de colocar nuestras convicciones por encima de las circunstancias que enfrentemos. Sigamos caminando. Ya está disponible en Librería Internacional y Amazon. Adquiérelo ahora. Y hoy le quiero decir lo siguiente, empiece a soñar con ese anhelo del corazón que tiene usted. Hoy le pregunto, ¿cuál es su sueño? ¿Qué está soñando usted que no se pueda cumplir? ¿Qué está soñando usted que usted crea que no se pueda hacer realidad? Pero sí le voy a decir algo, el sueño es un motor y el motor es usted. Pero este motor necesita ser alimentado de gasolina. ¿Cuál es tu gasolina? ¿Cuál es tu motor? ¿Y de qué alimentas tu motor para que puedas cumplir los sueños? Porque el sueño necesita esfuerzo. A veces no solo es soñar, sino que tenemos que esforzarnos para que este sueño se convierta en realidad. Pero no se va a convertir en realidad si usted no tiene gasolina espiritual. Nosotros, como representantes oficiales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, expresamos pública y vehemente condena, enérgica condena, a la torpe decisión, sospechosa decisión, que ha tomado el ministro de Hacienda con el apoyo del presidente Chávez de recortarle al OIJ
2.000 millones de colones a su presupuesto ya de por sí debilitado en los últimos años. Ya no sabe uno qué pensar, si se van a decidir por la seguridad ciudadana o se van a decidir por facilitarle al crimen organizado su delincuencia. Una de las mayores preocupaciones que tiene la sociedad costarricense es la seguridad, y ya ha quedado demostrado en diferentes encuestas de opinión que se han realizado a nivel nacional, y la gente siente que hay inseguridad por todo lado, y nos extraña que bajo esas circunstancias se opte por hacer un recorte presupuestario de esa magnitud. Un error garrafal del gobierno no respaldar al organismo de investigación judicial. Nos parece totalmente inaceptable que se esté actuando de esa manera. En realidad, reiteramos, es una decisión, aparte de torpe, sospechosa. Hoy voy a lograr los sueños y los anhelos del corazón. Diga, lo que me propongo, voy a lograrlo a través de las metas establecidas. Diga, hoy voy a ponerme metas y voy a lograr lo que me propongo. Diga, voy a lograr metas cortas, y estas metas cortas me van a llevar al tiempo perfecto, porque lo que antes no pude hacer, diga, ahora sí lo voy a poder hacer. Diga, sí lo voy a lograr. Diga, estoy listo para ver mi victoria. Diga, yo arrebato mi victoria y veré en mí los milagros creativos. Diga, veré en mí mi victoria. Me voy a levantar y voy a diseñar mi vida para que venga el éxito en mí. Diga, estoy diseñado para ser exitoso. No podemos estar haciendo daño a través de los medios de comunicación, sino más bien aprovechemos los medios de comunicación para tirar palabra positiva. ¿Por qué? Porque necesitamos ser personas mejores cada día, y ser mejor persona significa hablar cosas que edifiquen, cosas que levanten, cosas que restauren, cosas que nos hagan ser mejores personas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora, y deseándole hoy un próspero año nuevo. Terminamos el año 2023 porque vienen grandes temporadas, vienen tiempos extraordinarios, tienes que aferrarte a la misericordia de Dios y recibir este año 2024 como un año lleno de grandeza, de fortaleza, de resistencia, de sabiduría y de entendimiento. 2024 es el año que usted estaba esperando para el crecimiento personal. El crecimiento personal que usted está necesitando el día de hoy. Vamos, aférrese a lo que usted necesita y crea que cosas grandes, mayores y extraordinarias veremos en el año 2024. Voy a hacer la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, vamos, 4, 3, 2, 1. Feliz año 2024. Bien, estamos en el último bloque de mi programa Política Actual con el Life Coach José Antonio Tabora, el invitado de lujo, don Ray Corea, coach internacional, escritor y productor famosísimo, que hoy nos está dando su perspectiva y su óptica sobre la actualidad socioeconómica de Costa Rica. Ray, estábamos hablando sobre los influencers que usted me está hablando, tras bambalinas, y usted sabe que si yo le estaba haciendo los números de lo que usted me estaba conversando, yo conozco 3 influencers, ¿verdad? Uno que es un influencer de personas mayores de 50 años que tienen que ver con Costa Rica y que fueron excompañeros de colegios privados y que ahora son los dueños de todo este país, ¿verdad? Incluyendo diputados, jueces, fiscales, presidencia de la República, o sea, gente que está involucrado en el gobierno de Costa Rica, y también 2 influencers que son como de espectáculos, ¿verdad? Que andan
a dónde comemos, a dónde tenemos que ir, y la gente definitivamente le hace caso a los influencers, ¿verdad? Hay dos partes, la negativa y la positiva. Para ser presidente de la República, usted se tiene que ganar en Costa Rica, desamparados es indispensable, pavas es indispensable, digamos, en la capital. Pero además, usted tiene que manejar la parte de las redes sociales, ¿verdad? Porque tiene que haber marketing digital, política digital, que es lo que estamos haciendo ahora, porque tenemos que estar activos, ¿verdad? Porque si no estamos pasados de moda. Exacto. ¿Verdad? Entonces, cuando estamos hablando de influencer, ¿podría ser algo positivo o podría ser algo negativo para la sociedad? Eso se elige, depende de la persona. La persona escoge. Ahora, caramba, yo quisiera ver influencers que fueran totalmente positivos en lo que hacen. Que no nos vendan un estilo de vida light, un estilo de vida fantasioso. Como de tallas de pantalón, de camisas, de ropa. Puede ser que eso ayude, pero más que eso... Como de comida, digamos que eso es lo que se ve normalmente. Que no nos vendan una idea de una vida ilusoria y poco accesible. Yo quisiera ver ese montón de influencers y que sean más que nos vendan una idea de cómo mejorar mi vida, de cómo ser mejor, de cómo ahorrar, de cómo ganar más dinero honestamente, de cómo no ser... Podría ser, digamos, alguien como yo podría ser un influencer político, pero en la parte positiva. Puede ser. Muy bien. Puede ser, pero entonces positivo tiene que ver mucho con los valores. Y positivo podríamos decir no acusar, sino ayudar a levantar. Es que yo creo que ahí es donde tiene que ver lo positivo. Yo puedo ayudar a una persona que se levante, lo puedo ayudar para que se hunda. El tema es que, por ejemplo... Hay que saber guiar, dirigir y ser responsable de la dirección y de la influencia que estás teniendo sobre las personas. Hay una famosa película de una empresa de los superhéroes. No digo el nombre porque tal vez nos bloquean el programa, porque si son... Y además no nos están pagando. No nos están pagando. Correcto. Pero ellos decían que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. El hecho de tener en la mano un teléfono, usted no está teniendo una pistola, pero sí tiene un arma. Un arma. Esto se convirtió en un arma. En un arma para construir o para destruir. En un arma para empoderar o para humillar. En un arma para hacer a alguien reír, pero también hacer a alguien llorar. Entonces, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. La pregunta mía es, ¿sabrán cuál es la responsabilidad que tienen? ¿Sabrán cuál es el legado que están dejando? Un famoso cómico, humorista, que hace stand-up comedy aquí en Costa Rica, dijo, imagínense dentro de unos años, dice, cuando los nietos de esa persona vayan a buscar fotos de mi abuela, de bisabuela, dice, ¿qué se van a encontrar? ¿Qué fotos son las que van a ver? Y van a decir, esa era mi abuela. Esa era mi abuela. ¡Wow! ¡Qué rara! ¿Ah? ¡Qué extraño! Entonces, vuelvo al punto. Y una vez más lo repito. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, José. Las redes sociales son un gran poder. Es el poder de la comunicación. Hay siete poderes en el mundo, muy fuertes. Y uno de ellos es la comunicación. Hay una película, a mí me gusta mucho ver películas y analizarlas. Hay una película también de una serie muy famosa que en un momento determinado buscan a dos personas inocentes, los malos, y resulta que no los encuentran. Entonces los malos van y manipulan todos los medios de comunicación y a los buenos los ponen como malos. Entonces, no es que las comunicaciones son malas, sino lo que quiero rescatar es que las comunicaciones son un poder. Son un poder. Entonces, por eso tenemos que saber qué poder tenemos en nuestras manos. Nuestras manos son para construir, pero también para destruir. Nuestras manos pueden abrazar, pero también pueden golpear. Nuestras manos pueden levantar, pero también pueden hundir.
Entonces, no estamos para hundir ni para golpear. No estamos para hundir ni para golpear. Vamos a aprovechar este último bloque para hablar sobre la fe. Fe política, fe espiritual y fe gubernamental. Cuando estamos hablando de fe política y uno de repente pone la esperanza en una persona, ¿verdad? Y tiene que tenerle fe. La parte espiritual es indispensable en la escogencia de nuestros alcaldes, por ejemplo. Mira, sería bueno encontrar gente que tenga valores espirituales y que de repente podamos decir, esta persona por los valores que tiene no va a permitir que nos hundamos. Yo creo que tenemos que buscar gente que sea transparente. ¿Habrá gente transparente todavía? Sí, y mucha. ¿Y gente que quiera ser alcalde? ¿Y gente que quiera ser presidente? No sé si querrán ser presidentes, no sé si querrán ser alcaldes, porque tal vez les da temor entrar en ese campo de batalla, porque tal vez han escuchado que ahí es sálvese quien pueda, y que ahí por más políticamente correcto, por más socialmente correcto que usted sea, en algún momento va a tener que doblar su brazo. Aunque hay políticos que ahorita estaban en gestión o en su proceso de gobierno y que decían, nunca lo voy a hacer, y lo están haciendo. Y lo están haciendo, ¿por qué? Porque están en medio de la parte espiritual es indispensable para los políticos, yo creo que es necesaria. Yo creo que todos tenemos. Hasta el presidente tiene que doblar rodillas frente al poder de Dios. Yo creo que todos tenemos que tener claro de que hay un ser supremo. Y no es solamente el que creó los cielos y la tierra, es el dueño de absolutamente todo. Y definitivamente yo creo que cuando entendemos que Dios tiene que estar en nuestra vida, sí o sí, pero no le hablo de una religión. A mí no me gusta la religión, a mí me gusta la relación con Dios. Dios está aquí, Dios está allá, Dios está en su casa, en el carro, en todo lado. Dios tiene nombres diferentes, ¿verdad? Porque hay gente que lo llama la madre naturaleza, otros lo llaman el universo, pero al final sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. El creador de todo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Ese es Dios, ese es Dios. Entonces, los seres humanos hemos tratado de desvirtuar el nombre de Dios. Por comodidad, por pensamiento, por razonamiento, pero al final de cuentas, tarde o temprano llegamos a reconocerlo como ese ser supremo. Me llama poderosamente la atención que cuando la gente habla de religión, de política y de fútbol, son los tres temas que a la gente le da temor. Sin embargo, son temas que usted los maneja al dedillo, ¿verdad? Porque como coach, como motivador de vida, usted lo logra. Hablemos de la parte espiritual en la vida política. De repente, para contarle una anécdota y terminar este bloque con esto, a mí me tocó en el canal Cristo Visión, yo tenía un programa ahí de superación personal y me tocó entrevistar a los candidatos a la presidencia de la República, pero yo sabía que mi trabajo no solamente era entrevistarlos, sino lanzarles la palabra espiritual, la palabra de parte de Dios, porque a veces la gente está esperando algo que nosotros podemos ser influencers en esa parte, ¿verdad? Hoy una amiga mía, yo le mandé un mensaje, tengo mucho tiempo de hablarle a ella, de mandarle palabra de motivación, siempre me ha ignorado, ¿verdad? Pero hoy me dijo, ¿puedes orar por mí? Y yo me asusté, ¿verdad? Yo dije, wow, hasta que al fin, dije yo, ¿verdad? Usted como un influencer en la parte, como coach internacional, ¿podría usted pensar que la parte espiritual de un ser supremo, no hablemos de religión, ¿verdad?, es fundamental en el 2023 para cerrar el año de estos políticos activos? Yo creo que Dios es fundamental en todo. En todo. Si yo no puedo tener a Dios y no lo puedo invitar a mi vida, entonces, ¿en quién estoy creyendo? ¿En quién estoy confiando? ¿En quién estoy depositando mis fuerzas? Dios es fundamental en absolutamente todas las áreas de mi vida. Bien, y con eso termino
mi programa de lujo de hoy. Muchísimas gracias por esta No, maravillosa mucho gusto. entrevista. Gracias a vos, la disfruté Sí, muchísimo. gracias a todo mi público, a mis seguidores de redes sociales, canal digital, y nos vemos la próxima semana en mi programa Política Actual y con un invitado de lujo que usted va a estarnos esperando, ¿verdad? En el programa Política Actual con el motivador de vida, José Antonio Tabora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Life Coach José Antonio Tabora, mi nuevo programa Política Actual con temas controversiales de actualidad socioeconómica de Costa Rica. Entrevista a jueces, abogados, fiscales, candidatos a la presidencia de la República, diputados, ministros, presidencia de la República. No te lo puedes perder todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Política Actual con el Life Coach José Antonio Tabora.